Un cordial saludo, estimados profesores. Les habla el profesor Jonathan Hernández. En esta oportunidad vengo a comentarles la utilidad del ABP como estrategia para la selección de casos mediante el llenado de la ficha clínica o historia clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. El contenido de la planificación se basa en hablar brevemente y conocer sobre las generalidades y características del ABP, así como también conocer una definición de lo que es la historia o ficha clínica, para luego proceder a la selección de casos dentro de los espacios y áreas clínicas de nuestra facultad y un llenado de esta ficha para así de esta manera proceder en las aulas de clase, discutir los casos más relevantes que fueron seleccionados o que fueron evaluados por los estudiantes previamente, para finalmente presentar como evaluación final las determinadas fichas clínicas con casos o con los casos más relevantes que fueron evaluados por cada estudiante. Comenzamos entonces diciendo que el ABP es un método de aprendizaje que se basa en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos por parte del estudiante y que así de esta manera ellos tengan un mejor proceso de aprendizaje mediante la resolución de estos problemas. En cuanto a las características de esta estrategia, tenemos y podemos decir que es un método de trabajo en el cual los alumnos participan activamente en la adquisición de conocimientos, el cual va a estar orientado y llevado a la resolución de los problemas previamente planteados. Viéndolo de esta manera, entonces, el aprendizaje se enfoca en el alumno más que en el contenido y que en el docente propiamente. Teniendo entonces en consideración y en conocimiento todo lo antes mencionado y entrando en materia, podemos entonces conocer lo que es la ficha o historia clínica, la cual está definida como un documento médico legal confidencial de uso universal, elaborado de datos obtenidos del paciente mediante el interrogatorio y exploración clínica, los cuales son interpretados por el odontólogo. En este caso sería interpretado por los estudiantes para llegar a un diagnóstico, pronóstico y tratamiento asertivo, en la cual nos va a permitir registrar todos los procedimientos realizados y la información administrativa, en este caso que sea necesaria para un correcto desempeño en cuanto a la elaboración de la misma. En la historia clínica odontológica como tal, paso a mostrarles un ejemplo de cómo está integrada esta ficha clínica. Inicialmente está integrada por los datos personales del paciente, tanto domicilio de residencia, fecha de nacimiento y todos estos datos que nos van a recibir a nosotros, nos van a servir a nosotros como referencia para poder conocer mucho más los antecedentes de cada paciente. Asimismo, esta historia clínica contiene un diagrama dental donde el estudiante asentará allí la condición de todas las estructuras dentarias y en qué condiciones se encuentran estas de cada paciente. Para la selección de casos, los estudiantes tendrán como objeto de estudio el colectivo que frecuenta nuestra Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Una vez examinados,
se asentará toda la información en la ficha clínica odontológica que será sometida a un proceso de revisión por parte del monitor docente, en este caso seríamos nosotros, y finalmente hacer la respectiva referencia a las diversas especialidades de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Respecto a la discusión de casos, una vez seleccionados los casos más interesantes, estos serán tomados como objeto de discusión y en clases teóricas se conformarán equipos de 4 personas máximo para proceder al estudio de estos casos. La finalidad de esto es hacer al estudiante un talento más hábil para la formulación de impresiones diagnósticas. Para la presentación de los casos, que ya en este momento sería la evaluación final, estos casos seleccionados y discutidos se le asignarán a grupos para que estos sean presentados como actividad final de grupo. Esto, como ya se comentó anteriormente, nos dará o hará un estudiante mucho más seguro al momento de emitir una impresión diagnóstica, y no solo permitirá que tenga esta capacidad, sino que también formará un talento con visión investigativa y capacidad de pensamiento más crítico. Concluyendo entonces, podemos decir que utilizar ABP como estrategia de enseñanza-aprendizaje brinda gran satisfacción en los estudiantes de odontología. Sin embargo, nos resultaría un poco menos satisfactorio. En este caso sería el tiempo para lograr dicho aprendizaje. Otra gran ventaja es que los roles cambian, siendo los estudiantes protagonistas de su propio aprendizaje y los docentes quienes les guiamos durante este proceso. Existe una retroalimentación constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en sesiones de evaluación como en el trato personal, y se mejora la comunicación entre todos. Utilizando esta estrategia activamente, se consiguen interacciones óptimas entre el tutor y los alumnos, estableciendo de esta manera un buen clima en el aula, facilitándonos la comunicación y permitiendo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su atención, muchas gracias.